La historia es cambiante como un ente dinámico, un híbrido de distintas realidades. Un claro ejemplo es un hecho histórico que recibe dos nombres con connotaciones totalmente distintas: la pacificación u ocupación de la Araucanía. Según la Real Academia Española, pacificar es establecer paz donde había guerra o discordia, y ocupación significa tomar posesión o apoderarse de un territorio o de un lugar. Dadas las definiciones anteriores, se puede observar su versatilidad en distintos contextos. No obstante, sería una paradoja utilizarlas en conjunto, por lo cual que un hecho tenga estas dos palabras como título demuestra no solo una contradicción semántica, sino que también es un fiel reflejo de nuestra historia chilena, donde constantemente dos fuerzas opuestas se enfrentan. Para 1850, los mapuche aún conservan el control de 10 millones de hectáreas. Con el norte asegurado, el avance del progreso mira ahora hacia el sur. En la década de 1880, el gobierno decide hacer esta ocupación cueste lo que cueste. El plan, que irónicamente se llama de pacificación, es diseñado por el comandante de ejército Cornelio Saavedra. El objetivo se logra no solo a través de una guerra contra los indígenas armados, sino también contra la población mapuche, quemando sus casas, capturando a sus familias y matando a miles de inocentes. Para 1883, los mapuches han perdido sus tierras. Despojados de lo más valioso para su cultura, se enfrentan a la miseria. Por primera vez en la historia republicana, nuestro Estado chileno proclama soberanía sobre todo el territorio nacional. Varios pueblos originarios de América enfrentan el exterminio de su cultura y el despojo de sus tierras. En esta época, muchos creen que este es el camino inevitable del progreso. Para el Estado chileno, los indígenas que habitaban las zonas del sur de Chile eran considerados salvajes, bárbaros y violentos. También eran considerados flojos por no trabajar las tierras que dividían geográficamente Chile. Yo, coronel en campaña del Ejército Libertador de Chile, proclamo estos terrenos baldíos territorio adyacente de la República Independiente de Chile. Cualquier acción indígena subversiva será directa y severamente reprimida. Han consentido en que una tribu bárbara e indomable, sorda a las predicciones del Evangelio e incapaz de plegarse a ningún sentimiento noble, permanezca a la puerta misma de nuestros hogares, como un perenne amenaza contra la propiedad, la libertad y el orden. El araucano de hoy es tan limitado, astuto, feroz y cobarde al mismo tiempo, ingrato y vengativo, como su progenitor del tiempo de Ercilla. Vive, come y bebe licor con exceso como antes. No han imitado ni inventado nada desde entonces, a excepción de la asimilación del caballo, que singularmente ha favorecido y desarrollado sus costumbres salvajes. La ocupación de la Araucanía es un hecho sangriento, es un hecho absolutamente violento y además ilegítimo, porque es ocupado en razón de que había un acuerdo que no fue respetado y se pasa por sobre un pueblo desde esos tiempos. Por lo tanto, la historia, al igual que en América, la escribieron los conquistadores. Acá la historia de estos procesos la escribió el invasor, que en este caso fue el Estado de Chile. Y como la escriben principalmente, digamos, en este sentido, el invasor, se escribe como un proceso de pacificación, en circunstancias que fue una ocupación armada. No hay que desconocer también que actualmente, cierto, hay escritores que dan también otra visión sobre este proceso de pacificación, que nos muestran que en realidad es uno de los procesos más crudos, más sangrientos que han ocurrido en la historia de Chile. Al pueblo mapuche no le interesa consensuar un nombre para esto, que la gente patriota chilena crea que esto es una invasión o si es una ocupación o es una pacificación, etcétera. Por lo tanto, creo que consensuar sobre un nombre es muy complejo y sobre todo en los últimos tiempos han quedado de manifiesto las diferencias. Por lo tanto, no creo que hoy en día sea algo relevante. Las divisiones, los distintos pensamientos van a estar siempre. Yo creo que la historia de Chile es una contradicción. Es una contradicción y que nos repercute hasta el día de hoy, partiendo desde la celebración de todas estas fiestas patrias, ¿cierto? Pero que para la gente de acá es un acto absolutamente irrelevante y todo lo contrario. Es lo peor que pudo pasar para el pueblo mapuche la independencia. Bueno, si me correspondería a mí
elegir entre uno de estos dos conceptos, o si ocupación o pacificación, yo creo que el término más adecuado sería ocupación, claramente. Porque si hablamos de pacificación, estamos refiriéndonos a un lugar de guerra, un lugar hostil y un lugar que no es idóneo para el buen vivir de la gente. Claramente en esa época, cuando se realizó, se consideraba esto. Pero si lo pensamos en términos actuales, en las últimas guerras que han ocurrido, hablemos desde la Segunda Guerra Mundial y la misma ocupación de la Alemania nazi, estamos hablando de ocupaciones. Son ejércitos o poblaciones extranjeras que se van a instalar en un lugar y que intentan conservarlo durante un periodo de tiempo. Y bueno, que en el caso chileno viene a ser indeterminado. Entonces vendría a ser como una especie de ocupación y anexión posterior. Si tú me preguntas por si habría que consensuar entre uno u otro concepto, yo creo que sí. Sería muy práctico, tanto para la historiografía, cosa que veo difícil sí, en algunos casos, y para la sociedad en general, que si la historia de Chile surge desde las contradicciones, eso es bastante complejo, porque, o sea, hay que tener en cuenta quién escribe la historia. Y era escrita por aquel que era el vencedor, aquel que ganaba y aquel que sometía al otro, ya sea de forma física, demagógicamente, o como quiera que lo hiciera. Por lo tanto, claramente van a haber contradicciones. Dentro de cualquier hecho histórico que se estudie, cuántas personas lo estudian son visiones del hecho que existen. Si bien tú puedes tener una narración de alguien respecto al evento, la gente que trabaje esa narración va a interpretar de acuerdo a sus propios conceptos, aunque sean lo más rigurosos con el método histórico, aún así.